hiponatremia y trastornos de potasio o hipocalemia. En el caso del sodio tenemos que recordar que básicamente por fisiología sabemos que el 50 al 60% del organismo es agua. Aquí lo que vamos a utilizar es que bajo esta denominación nosotros podemos calcular el agua corporal total, que es crucial calcularla para justamente determinar o hacer correcciones de este tipo de trastornos, hipo y hipernatremia. Tomando en cuenta que el organismo es un todo, es un conjunto, pues uno es una unidad. Por lo tanto, para las mujeres, que el agua equivale al 50% de las damas, y para los varones el 60%, pues agarramos este porcentaje, porque cuando hagamos el cálculo nosotros necesitamos un número entero, no nos sirve el porcentaje. Entonces, agarramos ese 50 o ese 60 y lo dividimos entre 100. De ahí vamos a ver que el agua corporal total para cálculo es de 0,5 para las mujeres y de 0,6 para los varones. Solamente como introducción. En el caso del sodio, el requerimiento básico de sodio es de 1 a 2 miliquivalentes por kilogramo por día. El valor normal en un kilograma pues, es de 135 a 145 miliquivalentes. En base a esos valores de referencia de 135 a 145, pues tenemos que si es menor a 135 tenemos hiponatremias, y si es mayor a 145 pues tenemos hipernatremia. Ahora, hay algunas excepciones. Por ejemplo, como el sodio es un electrolito que determina en este caso la presión osmótica a nivel extracelular, pues para los pacientes neurológicos nosotros tratamos de manejar un sodio de 145 a 155 para tener una buena presión osmótica a nivel cerebral. Sin embargo, se mantiene el valor normal de 135 a 145. Ahora, cuando hablamos de sodio es muy importante tomar en cuenta osmolaridad y osmolaridad, que se refiere justamente al número de solutos por litro de solvente o a osmolaridad en número de solutos por kilogramo. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros utilizamos en la mayoría de los casos es la osmolaridad. ¿Ya? De ahí sale que la osmolaridad plasmática normal es de 285 a 295. De ahí salen los términos hiposmolar, isosmolar e interosmolar. Y cuando hablamos de electrolitos, y principalmente de sodio, hablamos igual de tonicidad, que se refiere a la presión que ejerce en una solución las partículas osmóticamente efectivas, es decir, aquellas que no atraviesan fácilmente la membrana celular. En este caso el sodio no la atraviesa fácilmente, depende de qué, ya sea de la bomba y sodio y potasio de pH y del gradiente. Entonces no atraviesa fácilmente la membrana celular, sino que necesita de esos dos factores. Por lo tanto, ejerce un tono, una tonicidad dentro del compartimento en el donde se encuentra, y en este caso el compartimento que es extracelular. En base a eso tenemos, no sé si se acuerdan cuando han visto osmolaridad en bioquímica, creo que yo lo vi. El organismo está bajo una homeostasis, en el cual la osmolaridad plasmática viene a ser isosmolar, es decir, mientras se mantenga dentro de los parámetros adecuados, de 285 a 295, viene a ser una solución isosmolar que permite el funcionamiento adecuado de las células. El tema va a ser cuando hay una alteración de la osmolaridad. En los casos en los cuales haya un aumento de la osmolaridad, está diciendo que hay una mayor concentración de solutos, ¿ya?
extracelular y por lo tanto comparado una menor concentración de solutos a nivel intracelular. Y el agua siempre pasa de un lugar de menor concentración de soluto a mayor concentración de soluto. Entonces eso me va a producir una destrucción celular. Comparado con el medio intracelular va a terminar siendo la osmolaridad intracelular mayor a la osmolaridad intracelular, y como el agua pasa de un lugar de menor concentración de soluto a un lugar de mayor concentración de soluto, eso va a producir primero aumento del volumen intracelular, lo que nosotros llamamos edema. ¿Ya? Y posteriormente destrucción celular. ¿De qué nos sirve esto? Por ejemplo, siempre cuando vemos, nos llama la atención en práctica, lo primero que vemos es el paciente está hinchado, está gustando. Básicamente es el mecanismo fisiopatológico de su edema. El aumento del volumen o el tamaño de las células. Si este edema no es tratado adecuadamente, pues hay destrucción celular. Ese edema se ulcera, se infecta y de ahí produce sepsis. ¿Dónde más se produce esto igual? El edema, cuando estamos con una lesión neurológica aguda o cuando hemos hecho ejercicio activamente durante un tiempo prolongado y tomamos agua. El agua es una solución hiposmolar porque es agua, no tiene electrolitos, ¿no? Y nosotros cuando sudamos, cuando hacemos ejercicio, eliminamos agua y electrolitos. Entonces le damos a nuestro organismo una solución hiposmolar y por eso tenemos dolor de cabeza. Lo mismo en el edema cerebral, ¿no? Cuando el paciente está bajo una lesión neurológica aguda, pues hay un edema cerebral igual por ese mecanismo. Y por eso estos pacientes con hemorragia subaracnoidea, con ácido isquémico, con ácido hemorrágico más que ácido isquémico, tienen dolor de cabeza. O hematoma intercerebral tienen dolor de cabeza. Los pacientes con meningitis tienen dolor de cabeza bajo este mecanismo. ¿Ya? Eso. Es importante entender eso para las causas que vamos a revisar ya en la parte teórica. ¿Ya? Cuando vemos trastornos de hipo y hipernatremia, primero estas se van a clasificar en severidad: leve, moderada, severa o grave, leve, moderada, severa o grave. El sodio normal de 135 a 145, entonces una hiponatremia leve va a ser un sodio menor a 135, una hiponatremia moderada va a ser un sodio menor a 130 y una hiponatremia severa va a ser un sodio menor a 125. ¿Ya? Es a partir de eso donde los libros le muestran, ¿no? Hiponatremia leve, el libro les va a decir de 130 a 134. Moderada, le va a decir de 125 a 129 y severa, menor, igual o menor a 124. Así se lo muestran los libros, ¿no? Pero para aprendérselo más rápido, menor a 135, menor a 130, mayor a 125. Hipernatremia, pues va a ser sodio mayor a 145, leve mayor a 150, moderado mayor a 155, mini equivalente litro, severo. ¿Ya? Por otro lado, los trastornos del sodio, ya sea hipo o hipernatremia, se clasifican en agudos y crónicos.
un lado, el agudo es aquel que se desarrolla en menos de 48 horas y el crónico es aquel que se desarrolla en más de 48 horas. Por otro lado, la otra diferencia es la signo-sintomatología. Signo-sintomatología marcada. En cambio, los pacientes que están asintomáticos u oligosintomáticos. ¿Qué síntomas pueden presentar? Pues la sintomatología va a depender de la severidad de la hipohipernatremia. Puede ir desde una somnolencia hasta un estado de coma. Y va a depender entonces de la severidad del trastorno y de la rapidez con la que se desarrolla. Estos pacientes fácilmente, por ejemplo, los pacientes con hipohipernatremia aguda, pues van a tener un sodio basal de 145 del paciente y se desarrolla en menos de 48 horas. Viene con sodio de 155 en menos de 48 horas, le va a venir desorientado, somnoliento, estuporoso. A estos pacientes crónicos fácilmente yo he visto sodio hasta de 105, 108, pero como ha pasado por una fase de adaptación, estos pacientes vienen asintomáticos, conscientes o hasta levemente somnolientos. Entonces, no solamente depende del número como tal del trastorno, sino también de la rapidez de esta ocasión. Dentro de estos trastornos también hay que tomar en cuenta una fórmula que es la fórmula del sodio corregido. El sodio es muy importante para ejercer justamente ese efecto de tonicidad, pero otro factor u otro compuesto que ejerce ese efecto es la glucosa. La glucosa también tiene un efecto osmótico, lo cual hace que si el paciente está con hiperglucemia, atraiga agua al seno intravascular, por lo tanto el sodio normal, por así decirlo, que tenga mi paciente se va a diluir y va a terminar con una hiponatremia. El paciente va a terminar con sodio 130, 125, de acuerdo a la severidad de la hiperglucemia. Entonces, por eso es muy importante, tanto para hipo como hipernatremia, ver el tema del valor de glucosa y en base al valor de glucosa sacar el sodio corregido antes de realizar el tratamiento que vamos a ver ahorita. La regla del sodio corregido dice que cada 100 miligramos de glicemia me sube 1.6 equivalentes de sodio. Por encima de 100 miligramos de cilindro. ¿Ya? Ejemplo, tengo aquí a mi paciente con sodio de 125, ¿ya? Y tiene glicemia de 500. Sodio, glicemia. Bajo esta regla, entonces mi paciente dice, por cada 100 miligramos por encima de 100, entonces 500 menos 100, 400. Ahora, cada 100 miligramos es 1.6, entonces ¿cuántos 100 hay acá? 4. 4 por 1.6 va a salir 32, 64, 6.4. 6.4 más el sodio que va a venir en su ionograma en este paciente con sodio con glicemia de 500, va a salir 131, creo que vale.
Más o menos. Ese es el sodio real de mi paciente. Es importante saber eso, es muy importante, porque les va a llegar un paciente con cetoacidosis diabética, con estado hiperosmolar, y estos pacientes ya de entrada, por el tema de el trastorno osmótico que ejerce la glucosa, vienen con deterioro neurológico y vienen hiponatrémicos, porque tienen glicemia 600, 700, 500, 400. Y como ven el sodio bajo y como lo ven con deterioro neurológico, ¿qué hacen? Le corrigen el sodio y empeoran el estado neurológico. Entonces, regla para antes de corregir el sodio, ver la glucosa y sacar el sodio corregido. Si la glucosa está normal, pues no va a ser necesario hacer el cálculo, ¿no? Ni idea, no me digo nada. Son sus deberían saber. Vos, bien. Vos igual. Ahora, ¿cómo voy a corregir? Para hiponatrémia tenemos la fórmula del déficit de sodio, que es sodio ideal, sodio real por agua corporal total. Ejemplo, tengo mi paciente que es una dama que tiene sodio de 130 y que tiene pesa 70 kilogramos. ¿Ya? Sodio ideal entre 135 y 145, 140. la mitad, 140. Va a ser mi sodio ideal. Sodio real, dicho, 130. Por agua corporal total, ¿ya? Que viene a ser el peso por 0,5. Entonces, acá tengo 140 menos 130, 10. Peso, que es 70 por 0,5, 35. 35 por 10, 350. Este resultado es la cantidad de sodio que necesita mi paciente. Y es lo que le voy a administrar en cuanto en 24 horas. Hay que tomar en cuenta que toda corrección de sodio que yo haga no puede pasar la corrección de igual o menos de 10 en equivalente días. ¿Ya? Algunos libros dicen 10 a 12. Ya va a depender más o menos ya de cada persona, como está uno de ustedes, pero básicamente menor a 10 equivalentes por día para corregir el sodio, ya sea para subirlo o para bajarlo. Las variaciones de más de 10 equivalentes por día me produce un trastorno que es mielinolisis continua. ¿Ya? Que viene a ser la lisis, ¿ya? Justamente de la membrana celular de las neuronas. Y recordemos que el impulso nervioso atraviesa el axón gracias a las características que tiene esta membrana celular, ¿no? Están los nodos de Ranvier, que son espacios que se encuentran entre las células periféricas que están unidas al axón. Entonces, al producirle mielinólisis continua, se lesiona la membrana, se pierden los nodos de Ranvier y por lo tanto no va a haber transmisión del impulso. Y clínicamente, ¿cómo se va a representar eso? Si no hay transmisión del impulso y sabiendo que el sistema nervioso funciona en base a impulsos, pues va a haber deterioro neurológico, movimientos lentos o incoordinados o falta de respuesta al estímulo, ¿no? Entonces
paciente puede estar ahí dormido o con mínima respuesta de velocidad. Entonces, por eso que tengo que tener cuidado al momento de la corrección. Peor aún si mi paciente ya viene con deterioro neurológico y yo lo corrijo, ya que venga, por ejemplo, estuporoso, ¿no? Que responde muy poco a estímulo doloroso y yo le corrija demasiado rápido el sodio, pues ese paciente por último ya no va a despertar. ¿Sí? Y ya no va a ser por el trastorno de sodio con el que vino, sino por la corrección rápida que hice. Entonces por eso hay que tomar en cuenta esa regla. ¿Ya? ¿De qué me sirve saber esto si yo lo tengo que indicar? Entonces, bajo esa regla, bajo ese término de qué voy a hacer con este resultado de 350 mil equivalentes, pues tenemos que tomar en cuenta que tenemos soluciones cristaloides. La solución fisiológica, la solución interlactato y la solución internormal. Entonces, para estos pacientes donde hay déficit de sodio, pues yo voy a utilizar una solución de esas tres que tenga mayor concentración de sodio. En teoría, la solución fisiológica tiene 154 equivalentes de cloruro de sodio. La solución Richter-lactato tiene 131 y la solución Richter-normal, si no me equivoco, 139. Pero de las tres, la que tiene más es esta. Entonces, la solución fisiológica viene, por ejemplo, de 1000 ml. Si yo paso esto a 24 horas, o sea, lo paso en un día, por ejemplo, 1000 dividido entre 24, me pasaría más o menos, si no me equivoco, a 40 ml. 40 por 24 le sale 960, algo por ahí, ¿ya? Entonces, solamente poniéndole solución fisiológica y que pase un día, yo ya le voy a dar 154 mil equivalentes. Estamos hablando de un paciente que va a seguir comiendo su dieta, ¿no? Un paciente de sala, pues, va a seguir consumiendo su aporte de sodio en la dieta, que es unos 2 equivalentes mínimos. Pero mi paciente necesita 350. Entonces, 350 menos 154. 296, 196 creo que. 96. Entonces, me falta todavía. ¿Qué puedo hacer? Una opción es darle esto en forma de cloruro de sodio. ¿Ya? El cloruro de sodio viene en ampollas de 10 ml y cada ampolla tiene 35 mil equivalentes de cloruro de sodio. Y también vienen ampollas de 20 ml donde tiene 70 mil equivalentes de cloruro de sodio. Entonces, yo no le voy a poner acá 196 mil equivalentes porque la licenciada no le va a entender. Tengo que ponerlo en lenguaje sencillo. ¿Ya? Mi celular está cargando. 196 dividido entre 70. Menos de 30. 20 algo. Dale, vamos. ¿Quién está haciendo el cálculo? 196 dividido entre 70. Nos lo dejamos ahí en 350 y ya después ustedes lo calculan. 196 dividido entre 70. 70. ¿Cuánto? 2.8. Entonces, y tampoco le vamos a poner 3.8 ampollas, ¿no? Igual la licenciada se va a apuntar, la va a buscar. Ponen directamente 2 ampollas o 3 ampollas, ¿no? De 20 ml.
sea, primero afinando la indicación. No está 100% bien. Ojo. Así ahora estamos afinando la indicación. Una base que es la solución fisiológica, que es la que tiene más aporte de sodio de las tres soluciones que le puedo dar. Y segundo, que no siempre voy a alcanzar ese déficit de sodio solo con la solución fisiológica, solo con un suero, sino que tengo que dar un sobreagregado, en este caso el cloruro de sodio, que viene, hemos dicho, 35 mil equivalentes en una ampolla de 10 ml y 70 mil equivalentes en una ampolla de 20 ml. No está 100% bien esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy alta la concentración de mucho, 60 ml de sodio en una solución. Por lo menos para usarla en un paciente que en teoría estamos hablando de sala, que es lo que ustedes van a ver, ¿no? Porque lo van a ver en su consultorio. Entonces, es mucho. ¿Ya? Entonces, si mi paciente es joven, no tiene cardiopatía, no tiene patología renal, no tiene patología hepática, lo que voy a hacer es, en vez de darle a 40 ml hora, se lo voy a dar a 80. Al darle a 80 ml hora, que igual no es un flujo muy alto, ¿ya? La mayoría de los pacientes fácilmente le puede tolerar 80 ml hora, pues ya no le voy a dar 154, porque al pasar 80 ml hora me va a pasar otra solución fisiológica con otros 1000 ml con otros 154 ml. Entonces 154 más 154, 308. 308 menos 350, 42. 42 dividido entre 35, una ampolla de 10 ml. Entonces lo que puedo hacer, si va a pasar dos soluciones fisiológicas, a una de ellas le aumento más cloruro de sodio, ¿no? Una ampolla de 10 ml. Entre paréntesis, para mí, 35 mil equivalentes. Y con eso le voy a dar, bueno, me va a faltar acá 7 mil equivalentes, ¿no? Un poco más, un poco menos. Entonces, con eso yo ya le voy a corregir el déficit de sodio. Al día siguiente le tomo un ionograma de control y vuelvo a hacer el cálculo. Estamos corrigiendo hiponatremia. Obviamente sobre eso hay que tratar la causa. Hay que tratar la cetoacidosis, el estado intraocular, la insuficiencia cardíaca, la falla renal, la diarrea, el vómito, la secreción inapropiada no antidiurética, el cerebro perdedor de sal, o sea, tratar la causa. Acá solamente estoy tratando el síntoma, porque es lo que me está produciendo mi paciente deterioro neurológico. Quiero cheddar, En el caso de la hipernatremia tenemos la fórmula de déficit de churrasco que sobró de tu casa. Te vas a la mierda. La fórmula de déficit de agua dice sodio real, sodio real dividido entre sodio ideal menos 1 por agua corporal total. El sodio va a ser, por ejemplo, de 170. Ya. Vamos a reemplazar esto. Sodio real, 170. Soy ideal, 140. Sodio ideal, 140. por ejemplo. Ya hemos dicho que el sodio ideal es 140, es la mitad entre 135, o el punto medio entre 135 y 145. Pero hemos dicho que la regla dice no corregir más de 10.000 equivalentes en 24 horas. Por lo tanto, aquí ya
de peso 70 por 0,5 porque es mujer. Si fuera varón sería 0,6. Tu calculadora entonces 170 dividido entre 160. 170 dividido entre 160 menos 0.0625. 0.0. Eso salió. 0.0. 625. 625. ¿Ve? Sí, vale 0.6. Digo, sí, vale 0.6. Ya no. Eso dice. Ahora, 70 por Ah, no. 0,5, 35. ¿Ya? No, Ahora no dice hagan nada. la- Doctor, no, 170 dividido entre 160 era 1.0625. Ya lo hice el menos 1. Ahora sí. Ahora sí. Menos 1 te va a salir. Sí, ahora sí. 0.0625 Sí, sí, 25, exactamente. por 35. 2.1875. 2.1. 1.8. Eso. Ya. Esto es litros de agua. Recordemos que cuando hablamos de agua tenemos agua visible, ¿ya? Agua no visible y agua de oxidación. ¿Ya? Cuando decimos agua visible, literalmente el agua que toma el paciente. El agua no visible, pues, por un lado, es el agua que se obtiene de los alimentos, ya que cada uno tiene una concentración de agua diferente, y el agua de oxidación es el agua que se produce por los cambios metabólicos que hay en el organismo. Bajo esa regla, pues, de este total, que es 2100, 2118, 2180. Sí. Entonces vamos a redondear a los 2200. 2 litros, 200 ml. Bajo esa regla no se da el total, solo se da el 50%. Por lo tanto, la mitad de 2 litros 200 va a ser 1 litro, sí. 100. Ese es el resultado del informe. ¿Cómo lo voy a indicar? Eso se indica como agua libre, como agua. ¿Ya? Ya va a depender de la comodidad y de la tolerancia, de la comodidad del paciente y de que el paciente no tenga náusea, no vomite, no. Porque esto va a ser extra a su dieta, extra a lo que él está recibiendo, comiendo y medicándose. Por lo tanto, por un lado yo puedo dividirlo esto entre 4. 1100 dividido entre 4. 1100 dividido entre 6. 1100 dividido entre 4. Estoy grabando. 275, doctor. 175. Y 1100 dividido entre 6. Ya está, pues. 183.3. 183. Redondeado, 184. ¿Para qué me sirve eso? Para la indicación. ¿Cómo lo voy a anotar en mi hojita? Agua libre. Ya sea 275, lo hice igual, la lista no está con su jeringuita, midiendo los ml, y puedo poner 250 ml dividido entre 4, porque quiere decir 4 tomas. Entonces, cada 6 horas. Si lo divido cada 6 horas, van a ser 4 tomas. A las 0 horas, a las 6 horas, a las 12, a las 18.
se lo redondeo a 200. 200 ml cada 4 horas. 4 horas. Poniendo que cada 4 horas recibe 6 tomas. Ya. Eso ya sea vía oral por sonda nasogástrica, dependiendo de lo que tenga mi paciente. Pasa 24 horas y le hago un control a las 24 horas. ¿Ya? Toma agua. Doctor, entonces independientemente si el paciente tenga hiponatremia o hipernatremia, hacemos el tratamiento y cada 24 horas tenemos que ir controlando lo que son los valores del sodio. Sí, dependiendo de la severidad también. Porque, por ejemplo, si es una hiponatremia severa, que el paciente necesita una corrección rápida, pues se puede hacer lo que hicimos primero, darle alta concentración de sodio, pero eso, bueno, ya no sería un paciente estable, ¿no? Se tiene que pasar por vía central y se tiene que hacer un control de ionograma a las 6 horas, ¿no? Justamente para que no haya mucha variación de sodio. Se puede acortar el tiempo de corrección siempre y cuando se lo monitorice más rigurosamente. Doctor, y en las causas que podrían dar una hipernatremia, ¿cuáles serían? Una hiper. Eso es lo que vamos a revisar ahora. Ah, verdad. Qué la verga. Ya, básicamente el mayor porcentaje de nuestro organismo es agua, hemos dicho 50-55% en las mujeres, 60% en los varones. Dicha agua se va a dividir entre intracelular, extracelular, 2/3, el intracelular, 1/3 el extracelular, y a su vez el extracelular se divide en líquido intersticial e intravascular. Luego hemos dicho la importancia del sodio en este caso para ejercer esa actividad osmolar y tonicidad. Y bajo esa premisa tenemos la fórmula justamente de la osmolaridad plasmática, que es 2 por sodio por glucosa sobre 18 por nitrógeno ureico en sangre dividido entre 2.8. El valor normal 285 a 295, 285 a 295 con algunas variaciones. Sobre esta fórmula, justamente porque no tenemos en todos los lugares lo que es el nitrógeno ureico en sangre, ¿ya? Lo que hace es cambiar el nitrógeno ureico por urea. Entonces, bajo la fórmula de la urea tenemos 2 por sodio por glucosa sobre 18 más urea sobre 6. ¿Ya? Ese es uno. Para reemplazar el nitrógeno ureico. Otro es lo que salió después, que es la osmolaridad plasmática efectiva, en la cual no toma en cuenta ni el nitrógeno ureico ni la urea, solo hace un cálculo con 2 por sodio por glucosa sobre 18. ¿Ya? Osmolaridad plasmática y osmolaridad plasmática efectiva. Luego, cuando hablamos de agua, también es muy importante tomar en cuenta lo que es el balance. ¿Ya? Es algo que se tiene que hacer en todos los pacientes. ¿Ya? El balance hídrico viene a ser la diferencia entre los ingresos menos los egresos. Yo tengo que tratar de que mi paciente no tenga un balance de cero, sino un balance adecuado. Yo voy a hacer, por ejemplo, un balance hídrico positivo, es decir, le daré más líquido de lo que esté eliminando, pues para aquellos pacientes que necesiten dicho déficit, que estén deshidratados, que estén con exposiciones líquidas, los pacientes con shock hipovolémico hemorrágico, ¿no? Los pacientes que estén poliúricos, pero hará un balance hídrico negativo, es decir, donde los egresos sean mayores a los ingresos, pues aquellos pacientes que tengan un exceso. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, pacientes con edema, pacientes con derrame pleural, pacientes con ascitis, derrame pericárdico. Los ingresos pues, pueden ser tanto por vía enteral o vía oral también,
agua no medible, que viene a ser el agua metabólica, que en teoría son alrededor de 200 a 300 ml en 24 horas, pero es no medible porque depende de la tasa metabólica del paciente. Y los egresos que pueden ser medibles, ya sean los que vomita el paciente por vía oral, la orina, las deposiciones, sangrado, el débito por las autonomías que tiene el paciente, el débito por sonda vesical y los renales. Y las pérdidas insensibles que vienen a ser la temperatura, la respiración, la transpiración y las pérdidas intraoperatorias y postoperatorias. Bueno. En cuanto a la temperatura, tenemos que tomar en cuenta que la pérdida es alrededor de 0,5 ml por kilogramo de peso por hora en caso subfebril, es decir, de 37.5 a 38 grados centígrados. ml por kilogramo de peso por hora que esté subfebril, no por las 24 horas. Si está subfebril 2 horas, pues entonces 0,5 por 70, digamos que pese el paciente, por 2. Por ahí no me alrededor. Si está con fiebre de 2 ml por kilogramo de peso por hora por grado de temperatura. ¿Ya? Es decir, si el paciente está con fiebre de 38 por 2 horas, pues sería, para un paciente de 70 kilogramos, pues sería 12 ml por 70 por 2 horas. Pero si el paciente tuviera 39 grados, dice 12 ml por grado de temperatura por encima de 38, entonces ya es un grado más, ya no sería 12 ml, sería 4 ml por peso, 70 por 2, que es 2 horas. El resultado es la cantidad de agua que está perdiendo por temperatura. Y eso lo suman a sus pérdidas. Otra regla importante es si han visto los pacientes en estilo, si han visto cómo han pasado cirugía y han visto esos pacientes en sala, que están con su herida abierta, ¿no? Que es la parotomía contenida, está con el abdomen abierto, perdón. Entonces la pérdida en esos pacientes llega a ser hasta de 10 ml por kilogramo por hora. Y estos pacientes pues no es que salen de quirófano con el abdomen abierto y va a entrar a quirófano que lo cierren dentro de 2 horas, no están ahí con el abdomen abierto 2, 3, 4 días, una semana hasta que se resuelva la causa. Entonces ahí ya es 10 ml por kilogramo por 24 horas. Son pacientes que pierden alta cantidad de volumen. Y muchas de las fallas renales que desarrollan nuestros pacientes justamente porque no tomamos en cuenta la pérdida insensible. El paciente termina con falla renal pre-renal. Pues ese tablero ya lo conocen. El modelado del sodio, el requerimiento del sodio, lo de la polaridad plasmática, hiponatremia. Mecanismo para la hiponatremia, pues tenemos dilución de líquido extracelular en casos de hiperosmolaridad. Porque hemos dicho, si la osmolaridad plasmática es alta, entonces el agua por ósmosis se va a ir al líquido extracelular para diluirlo. Entonces eso me puede producir hiponatremia dilucional. ¿Ya? La secreción de ADH, también la ADH que actúa sobre el túbulo colector me aumenta la absorción de agua, solo agua. Entonces esa agua va y diluye el sodio intravascular, es una hiponatremia dilucional. Secreción inapropiada de hormona antidiurética, en este caso hay una secreción alta. ¿Ya? Entonces igual me puede producir. Sobrecarga de líquidos hipotónicos. Acá tenemos líquidos hipotónicos de estos tres. Es la solución Ringer-Lactato, por ejemplo, una solución hipotónica porque su osmolaridad plasmática, la osmolaridad de la solución es de 271 o 275.
A partir de eso, los que vienen por debajo ya son soluciones hipopolares. Sin embargo, los cambios intravasculares es poco probable que me pasen por solución rinc-relactato. E inclusive por su valor de 175, esta solución rinc-relactato es más fisiológica que la solución fisiológica. ¿Por qué? Porque este rinc-relactato, además de sodio, tiene potasio, tiene lactato, tiene bicarbonato, tiene calcio. Entonces es una solución más fisiológica. Pero a partir de ahí, la osmolaridad de las soluciones son bajas. Esto en un paciente hipernatrémico ya es una solución hipoosmolar, entonces tengo que tener mucho cuidado con el rinc-relactato de acuerdo al sodio. Sobre esto, las soluciones contraindicadas y que con mayor frecuencia me pueden producir esta sobrecarga de líquidos hipotónicos están las soluciones dextrosas. La solución dextrosa al 5%, la solución dextrosa al 10% y también está la solución lebulosa al 5%. Son soluciones hipotónicas. Dar en exceso estas soluciones me va a producir hiponatremia. ¿Ya? Ahí tomen en cuenta la concentración, ¿no? Porque, por ejemplo, igual hay solución dextrosa al 50% y esa es una solución hipertónica más bien. Ya, entonces tomen en cuenta eso. Un paciente con falla renal sería ¿Perdón? un paciente con falla renal. ¿Qué solución? No hay una solución específica para cada paciente, depende de lo que querrás reponer. Por eso les decía que, por ejemplo, la solución rinc-relactato es más fisiológica por su contenido. Si yo veo el contenido de la solución fisiológica es cloruro de sodio solamente, no tiene nada más. Y la solución rinc-normal tiene las mismas concentraciones que la solución rinc-relactato, pero en menor concentración. ¿No? Y además no tiene ni lactato ni bicarbonato la solución rinc-normal, es por eso que el rinc-relactato no es que es mejor, sino que es la más semejante al plan. Ahora, si el problema de mi paciente sea cardíaco, sea renal, sea hepatópata, pues hipoglucemia, pues entonces le daré una solución dextrosa de acuerdo a la celeridad de la hipoglucemia. Si el problema de mi paciente es hiponatremia, pues le daré la que tenga más concentración de sodio. Si el problema de mi paciente está con acidosis metabólica o está con potasio bajo, pues le daré solución rinc-relactato. No hay una, ya les he dicho, no es una receta como para cocinar majadito. Depende del déficit que tenga mi paciente. Cada cosa que estamos hablando, lo más recomendable es siempre individualizar. ¿No? Acá solamente estamos, o por lo menos en la fórmula, hemos priorizado, por ejemplo, la solución fisiológica, pero es ¿por qué? Porque tiene la más alta concentración de sodio, ¿no? Entonces, la que más me va a ayudar a esta variación. Ahora, por ejemplo, hemos hablado de hipernatremia, la corrección del déficit de agua para 24 horas, pero si mi paciente, por ejemplo, como preguntaba su compañero, yo necesito corregirle en menos de 24 horas, ahí una solución es ni siquiera la dextrosa, la nebulosa. ¿Qué contiene la nebulosa? La nebulosa es solamente glucosa, pero en menos concentración. El tema acá es que la nebulosa es otro tipo de hidrato de carbono, es otro tipo de polisacárido, pero tiene concentración de glucosa. El tema acá de la nebulosa o cualquier solución hipotónica es que me puede desencadenar edema cerebral. La dextrosa igual tiene glucosa, ¿no? La dextrosa es glucosa. Glucosa aire. El tema acá es que me puede producir edema cerebral. ¿No? Entonces, por ejemplo, si mi paciente está entrando por una lesión neurológica aguda, está ahí ACV, isquémico, hemorragia subaracnoidea, está contraindicada las soluciones hipotónicas. Esto está contraindicado, e inclusive la solución rinc-relactato, de acuerdo al sodio de mi paciente, está contraindicado porque me puede acelerar la presentación del edema cerebral. Ahora, si el paciente viene con una hipernatremia de otra causa que no sea neurológica y es una hipernatremia severa, pues en ese caso sí puedo considerar la administración de soluciones hipotónicas. ¿Por qué? Porque en ese caso el deterioro de mi paciente no es por una lesión neurológica directa, sino por el disturbio retectorino. Luego aquí clasifico
clasifica igual la hiponatremia como hipovolémica, euvolémica, hipervolémica, viendo algunas causas. Dentro de la hipovolémica tenemos pérdidas gastrointestinales como diarrea, vómito, el débito abundante por los drenajes abdominales, hemorragia digestiva, pérdidas cutáneas como pacientes quemados, pacientes con fibrosis quística, corredores de maratón, hiponatremia euvolémica, también como en los casos de la administración oral intravenosa de líquidos ortotónicos, la polidipsia primaria psicogénica, la ingesta baja de sorutos, la dieta igual con bajo consumo de sodio, la hipervolémica en los casos de los pacientes con insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática e insuficiencia renal. Estos pacientes tienen mala perfusión renal, por lo tanto están oligúricos o anúricos, peor aún el paciente renal. Todo ese líquido se retiene y estos pacientes desarrollan una hiponatremia dilucional. Por eso es hiponatremia hipervolémica, porque no están eliminando líquido excedente a través de la orina. ¿Ya? Luego acá tenemos una causa de hiponatremia hiperosmolar, la hiperglucemia. Hemos dicho que la glucosa tiene su efecto osmótico, me atrae agua y eso me va a diluir el sodio y va a aumentar. Por eso la sugerencia siempre calcular el sodio corregido. Hiponatremia en estados edematosos, o lo que hemos visto hace rato como hiponatremia hipervolémica en los casos de insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, disminución del volumen circulante efectivo, estímulo hipotalámico no osmótico, disminución de excreción de agua libre, osmolaridad urinaria mayor a 100, entonces diferentes causas. Hiponatremia euvolémica en los casos de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Cuando hablamos de secreción inapropiada de hormona antidiurética, estamos hablando de un paciente que tiene exceso de secreción de hormona antidiurética. Entonces, la ADH por sí sola aumenta la absorción de agua. Entonces, en exceso, absorber demasiada agua de la orina hacia la sangre me va a diluir igual el sodio y me va a producir una hiponatremia. Ahí entonces la causa va a ser todo lo que me pueda producir secreción inapropiada de hormona antidiurética, como meningitis, accidentes cerebrovasculares, tumores pulmonares, neumonía, tuberculosis, ¿no? Hiponatremia hipovolémica, que es el cerebro perdedor de sal. Esto también va relacionado con causas similares a la secreción de hormona antidiurética, pero en este caso, cuando hablamos de secreción inapropiada de hormona antidiurética, estamos hablando de lesiones que no están directas sobre el hipotálamo. En cambio, en el cerebro perdedor de sal no va relacionada con la ADH, sino va relacionada con un compuesto que se llama péptido natriurético cerebral. Igual, lesiones no relacionadas directamente con el hipotálamo van a producir estímulo, irritación. Entonces, ese estímulo, esa irritación de las células neurológicas me va a aumentar la producción de este compuesto que es péptido natriurético cerebral. Como dice, natriuresis, entonces me va a aumentar la pérdida de sodio por orina. Entonces, estos pacientes tienen una diuresis alta, de unos 200 a 500 ml por hora. Pueden orinar hasta medio litro por hora, entonces van a estar hipovolémicos. Por eso es una hiponatremia hipovolémica. ¿Ya? Causas, neurocirugía, traumas, excesiva excreción renal de sodio, ¿no? Puede estar asociada con el aumento del péptido natriurético arterial. Tratamiento, bueno, lo que hemos hablado. La sugerencia siempre es no una corrección de más de 10 a 12 equivalentes en 24 horas, porque puede desarrollar la mielinolisis continua, pacientes con disartria, disfagia, cuadriplegia y deterioro neurológico. Causas de hipernatremia, tenemos acá un incremento de la pérdida de agua, una ingesta de agua reducida o una ganancia de sodio. Un incremento de la pérdida de agua, tenemos causas gastrointestinales, diarrea, ¿no? Acá tenemos pérdidas a través de la piel y el tracto respiratorio, pacientes con diaporesis, pacientes con trastorno a nivel de los receptores.
vómitos, pérdidas por zona nasogástrica, diarreas, incremento de la pérdida de agua igual, la diuresis osmótica, ¿no? Que es la que se produce en los pacientes igual con administración de manitol, la diabetes insípida, que en este caso, a diferencia de la secreción inapropiada de hormona antidiurética, en la diabetes insípida hay una ausencia de la producción o una ausencia de la respuesta de la hormona antidiurética y por lo tanto esa agua que debería absorberse no lo hace. Y estos pacientes orinan de 500 ml a 1000 ml de orina por hora, ¿no? Entonces entra en una hiponatremia por contracción celular. ¿Ya? Puede ser una diabetes insípida central por una lesión directa sobre el hipotálamo que impida la producción de esta hormona, una diabetes insípida nefrogénica en la cual está la hormona pero el riñón no responde a la hormona, entonces hay una resistencia de los receptores, o una diabetes insípida gestacional. Tratamiento siempre, determinar la causa, hacer corrección a través de la fórmula de déficit de agua y las soluciones hipomolares si estamos hablando de un trastorno no directamente neurológico. Y luego la hipohipercalemia. La diapositiva es más que todo para que vean la sintomatología de tanto la hipo como hipercalemia. Pero básicamente el potasio, recordemos que tiene una concentración plasmática normal de 3.5 a 5, o otros dicen de 3.5 a 5.5 con equivalentes litros. ¿Ya? La recomendación de los cardiólogos, estamos hablando de pacientes con cardiopatía, pues es de 4 a 5.5. ¿Ya? ¿Por qué en este caso estamos dando la importancia de estos pacientes? Porque estamos hablando de pacientes cardiópatas, son más sensibles a las variaciones en la concentración de potasio. ¿Ya? Tenemos el requerimiento de potasio es de 1 miliequivalente por kilogramo por día. ¿Ya? Tenemos acá hipopotasemia y hiperpotasemia, o hipercalemia y hipocalemia, leve, moderada, severa. ¿Ya? Entonces tenemos hipopotasemia o hipocalemia leve, menor a 3.5, moderada menor a 3, severa menor a 2.5. Hiperpotasemia leve, pues va a depender, ¿no? Si el parámetro laboratorial dice que es 5, va a ser mayor a 5, o si el parámetro laboratorial dice que es 5.5, mayor a 5.5. Entonces, moderada, mayor a 5.5 o mayor a 6, y severa, mayor a 6 o mayor a 6.5. Va a depender de la bibliografía. Generalmente esto va a ser para los pacientes cardiópatas, por ejemplo, y esto para los pacientes que no tienen algún trastorno cardíaco. O depende de la bibliografía que lea, pero ahí básicamente son esos parámetros. ¿Ya? Principalmente los trastornos del potasio pues van relacionados con la presentación de arritmia cardíaca y la transmisión de potencial de acción. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando yo tengo un trastorno de ionograma, le hago un electro a mi paciente. Los cambios electrocardiográficos por hipopotasemia son hipopotasemia. Onda T plana o negativa. ¿Ya? Por ejemplo, la diferencia entre un paciente con síndrome coronario agudo y con hipopotasemia va a ser que el paciente con hipopotasemia va a tener esa onda T negativa en todas las derivaciones, porque estamos hablando de un trastorno de la concentración del electrolito en el plasma, entonces va a repercutir a nivel de todas las caras del corazón. En cambio, cuando hablamos de una onda T negativa por un síndrome coronario agudo, por una obstrucción de alguno de los vasos del corazón, pues va a haber la onda T negativa en puntos específicos, en derivaciones específicas. Entonces
diferencia entre ambos. ¿Ya? En el caso de la hipopotasemia hay un acortamiento del QRS. No, te pico. Acortamiento del QRS. Y de acuerdo a la severidad, uno u otro me va a desencadenar pues alguno u otro tipo de arritmia. ¿Ya? En el caso de la hiperpotasemia, pues yo voy a tener onda T picuda o prominente y la presencia de la onda U. Y voy a tener un QRS ensanchado. Es lo que vemos acá. QRS ensanchado, onda T picuda o prominente y en algunos ejemplos se puede ver la onda U. La presentación de los trastornos de tipo hiperpotasemia, pues la presentación electrocardiográfica igual va a depender de la instauración, porque por ejemplo, si yo tengo un paciente que no tiene o que no desarrolla esa hiperpotasemia a corto plazo, sino a largo plazo, como los pacientes renales crónicos, ¿ya? Estos pacientes fácilmente tienen potasio de 6, de 6.5 y no tienen trastornos electrocardiográficos. Y es porque estos pacientes renales desarrollan el trastorno con el pasar de los años, por lo tanto entra en una nueva fase de homeostasis. ¿Ya? Entonces en esto el tratamiento pues no va a ser muy agresivo. En cambio, si mi paciente pues presenta, lo instaura en corto tiempo y presenta arritmia cardíaca, presenta cambios electrocardiográficos, pues mi tratamiento va a ser más agresivo. Eso es lo que tengo que tomar en cuenta. ¿Ya? Las principales manifestaciones. Ahora, desde el punto de vista de la hipopotasemia, ya, hay un trastorno que se llama enfermedad hipopotasémica familiar. Es un trastorno en el cual hay un mal funcionamiento de los receptores del potasio. Mira, y generalmente es hereditario. Entonces igual estos pacientes tienen más tolerancia a la hipopotasemia. ¿Ya? Pero vienen a consulta, además de los trastornos electrocardiográficos, con y fácilmente les viene con un potasio 1.5, 1, 2, 1.8, menos de 2 de potasio. Son pacientes que les entran a su consulta o a la emergencia como si estuvieran cuadriplégicos. Están conscientes, hablan, pero no pueden mover los brazos ni las piernas. ¿No? Porque recordemos que al estar hipopotasémicos pues también va a haber trastornos también en el sistema muscular, como decía la pena de diapositiva parecia, va a haber híleo, ¿no? O los trastornos del potasio. ¿Ya? Pero es un trastorno genético de estos pacientes, entonces se les corrige el potasio y se les da un aporte de potasio pues diario, ¿no? En comprimidos, en jarabe, de acuerdo a lo que le dé el paciente. ¿Ya? ¿Qué hubo? Existen varias fórmulas para corrección de potasio. Hay que tomar en cuenta una básica. Las ampollas de potasio vienen en ampollas de 27 mil equivalentes. De 10 ml. Una ampolla de potasio más o menos les va a corregir 0,6 mil equivalentes de su potasio. ¿Ya? ¿Por qué no nos basamos en otras reglas que hacen fórmulas, potasio real, menos potasio ideal por peso? Porque en realidad, como hemos dicho hace rato, esto es control del signo del síntoma. Hay que tratar la causa, hay que tratar igual la deposición de líquida, hay que tratar la poliuria del paciente, hay que tratar la hipomagnesemia, hay que tratar la causa. ¿Ya? Entonces,
Si mi paciente, por ejemplo, tiene potasio de 3, entonces con una ampolla de 27 mil equivalentes, suficiente. En teoría esto me va a mejorar a 3.6. Pero si no trato la causa, seguramente mi ionograma de control me va a salir en 3 o en 3.1 o más bajo. Entonces por eso tengo que tratar la causa. Pero básicamente con esta regla. ¿Qué es lo importante de esto? Tomar en cuenta que si mi paciente tiene vía central o vía periférica. Si mi paciente tiene vía periférica, no puedo corregir el potasio más de 10 miliequivalentes hora. ¿Ya? Entonces, por vía periférica corrijo 10 o menos de 10 miliequivalentes por hora. En cambio, si mi paciente tiene una vía central, que también los pacientes de sala la pueden tener, mi corrección es máximo hasta 40 miliequivalentes hora. En la vía periférica yo lo utilizaré para hipopotasemias leves a moderadas y mi paciente con vía central por hipopotasemia yo se la voy a poner el catéter por hipopotasiemias leves. ¿No? Y sí o sí lo más recomendable es que pasen por infusión continua. ¿Ya? Porque el catéter de vía central el catéter de vía central, la punta tiene que estar a 1 centímetro por encima de la desembocadura de la aurícula, perdón, de la vena cava superior a la aurícula derecha, a 1 centímetro por encima. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en la aurícula derecha? El nódulo sinusal. Por eso la recomendación siempre es por bomba de infusión continua para la vía central. Porque si yo no pongo bomba de infusión continua y estoy con mi equipo de suero, lamentablemente estos materiales ustedes le regulan a 20 gotas, pero de aquí a 30 minutos puede pasar muy lento, o lo peor puede pasar muy rápido. Y si pasa muy rápido, pues va a producir una alta carga de potasio a nivel del nódulo sinusal, y recordemos que el potasio es un electrolito que le va a inhibir el potencial de acción. Entonces me va a hiperpolarizar el potencial de acción. Entonces me va a bloquear el nódulo sinusal. El nódulo sinusal es el marcador del corazón. Entonces de ahí es lo que viene los famosos paros súbitos que nadie sabe, ¿no? Pero es por eso. ¿Ya? Entonces por eso la recomendación es por bomba de infusión continua. Si es por vía central. ¿Qué tanto le vayan a poner? Pues ya hemos dicho, va a depender de la celeridad. En el caso de la hiperpotasemia, recordemos que hay 3 reglas. Uno, la primera línea, que son los estabilizadores de membrana. Dos, los medicamentos para eliminar potasio. Y 3, el intercambio. Dentro de los estabilizadores de membrana yo tengo el gluconato de calcio. Dentro de los eliminadores de potasio tengo los diuréticos como la furosemida y los laxantes. Y dentro del intercambio iónico tengo el bicarbonato y la solución polarizante. ¿Ya? ¿Cómo indicarlo? El gluconato de calcio viene en ampollas de 10 ml al 10%. Y tiene una vida media de 6 a 8 horas, por lo tanto se indica una ampolla cada 6 o cada 8 horas. Hay veces que indicamos cada 12, cada 24, que no sería lo adecuado. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar cada 24, por ejemplo, y esa ampolla va a hacer efecto 6 a 8 horas y luego se va a perder su efecto.
¿cuál es la utilidad de administrar el gluconato de calcio a estos pacientes con hiperpotasemia? Su mismo nombre indica, estabilizador de membrana. Hay alta concentración de potasio a nivel plasmático, ¿no? Y si este potasio ingresa a la célula, pues me la va a hiperpolarizar, es decir, me va a bloquear el potencial de acción. Lo que hace el gluconato de calcio es estabilizar, es decir, bloquear, permeabilizar o cerrar el paso del potasio al medio intracelular a nivel de las células cardíacas. Eso es lo que hace el gluconato de calcio. No me baja el potasio. Yo le administro el gluconato de calcio porque tiene potasio de 6 y me miro el ionograma después de administrar el gluconato de calcio va a seguir con 6 o más porque no me baja el potasio del gluconato de calcio. Lo único que hago es bloquear la entrada de potasio a nivel intracelular en las células cardíacas y de esa manera bloqueo este o el tema que se presenta en la arritmia cardíaca. ¿Ya? Con la furosemida, bueno, la dosis en realidad ya depende del paciente. Yo puedo empezar con 10 miligramos, puedo progresar a 20 miligramos o más, de acuerdo a la respuesta del paciente. El objetivo es producir poliuria. ¿Cuál es el mecanismo de la furosemida? Me bloquea los canales de sodio, potasio y cloro, que son los que absorben sodio, potasio y cloro a nivel de la asa de Henle. Entonces, al bloquear los canales, no absorbo esto y el sodio que se va en la orina tiene un efecto osmótico, me atrae agua y el paciente orina bastante. Y los laxantes, que sabemos que me estimulan la catarsis, ¿no? Las deposiciones líquidas, y en las deposiciones líquidas igual se van a exhibir en la orina. El bicarbonato, que viene en ampollas de 20 ml, ya no hay una dosis por kilogramo de peso. Uno le puede dar la mayoría de las veces, lo que hacemos es pasarle directamente 100 ml, o sea, 100 ml en ese momento, porque generalmente esto lo vamos a utilizar para hiperpotasemia severa, donde el paciente está haciendo arritmia cardíaca, entonces 100 ml de bicarbonato está, porque quiero efecto de ese momento. Lo malo, ¿ya?, de estos intercambiadores iónicos es que tienen un efecto potente, me baja el potasio rápido, pero tienen una vida media corta, de 4 a 6 horas. Por lo tanto, yo le administro el bicarbonato o la solución polarizante, pero tengo que tratar la causa. Si no trato la causa, el potasio otra vez se va a salir, porque estos intercambiadores iónicos, por ejemplo, el bicarbonato produce este intercambio iónico, me saca hidroquenión hacia afuera y me mete potasio en medio intracelular. Eso es lo que hace. Le administro el bicarbonato, hace ese efecto 4 a 6 horas y pasadas las 4 a 6 horas el potasio que entró vuelve a salir si no lo trato. Y no son de mantenimiento. ¿Por qué? Porque mientras más bicarbonato venga, este bicarbonato viene en la ampolla con sodio. Entonces, mientras más bicarbonato del pase, el paciente va a terminar hipernatremia. Entonces, eso es lo que tengo en cuenta. En cambio, para el mantenimiento utilizo esto. ¿Ya? Y la solución polarizante, que es la más importante que entiendan, porque viene dextrosa al 50%, 100 ml, más insulina, cristalina, 10 unidades. Todo esto pasa en 30 minutos. Ahora, esta se prepara bajo la premisa de cada unidad de insulina que neutraliza 5 gramos de glucosa. Entonces, si tiene 10 unidades de insulina, me neutraliza 50 gramos de glucosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice destroza el 50%. Quiere decir que el 50% de estos 100 ml, que es 50, es glucosa. Entonces, por eso lleva 10 unidades de insulina, para neutralizarme la dextrosa. ¿De acá qué es lo que me sirve? Es esto. La insulina tiene un efecto, es que me activa los canales de sodio y potasio ATPasa. Y estos canales, ¿qué hacen? Sacan sodio y meten potasio. Entonces yo quiero este efecto.
baja el potasio a corto plazo, pero por un tiempo de duración corta, ¿no? Y luego trato la causa. Si el paciente tiene falla renal, pues lo hemodializo. Si el paciente está poliúrico, pues le repongo el potasio y trato la causa de la poliuria